Biblia viva, mejor dicho, vamos a leer así, de la siguiente manera: señales del fin. Mientras salían, sus discípulos le suplicaron que le acompañara a recorrer los edificios del templo. Y él les dijo: ¿ven ustedes estos edificios? Todos serán destruidos y no quedará ni una piedra sobre la otra. Una vez sentados en las laderas del monte de los Olivos, los discípulos preguntaron: ¿qué acontecimiento indicará la cercanía de tu regreso y el fin del presente ciclo? No dejen que nadie los engañe. Número 1, les contestó Jesús: muchos vendrán diciendo que son el Mesías y engañarán un gran número. Cuando oigan rumores de guerra, no crean que ya está señalado el retorno. Porque habrá rumores y habrá guerra, pero todavía no es el fin. Las naciones y los reinos, entonces, en tierra pelearán entre sí. Y por causa de esto habrá hambrunas, terremotos en diferentes lugares. Pero esto es solo el principio de los horrores que vendrán. Entonces, a ustedes los torturarán, los matarán, los odiarán en todo el mundo por causa de mi nombre. Y muchos de ustedes entonces volverán a caer en pecado y traicionarán y se aborrecerán los unos a los otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas. Y habrá tanto pecado y maldad que el amor de la mayoría se enfriará. Pero los que se mantengan firmes hasta el fin, esos serán salvos. Padre, las mismas palabras de esta mañana te digo, oh Dios del cielo y de la tierra, y en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que tú glorifiques tu nombre en cada una de las peticiones de mi alma en este día. Y te ruego, Padre Santo, que tú abras nuestro entendimiento, no solo a nosotros, sino a aquellos que nos escuchan en diferentes lugares, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de YouTube. Oh Padre Celestial, que esta palabra retumbe como una campana en su mente y en su corazón, y que así como tú inquietaste mi alma con el libro de Apocalipsis hace 40 años atrás, y a través del libro de Apocalipsis yo vine a tus caminos, así esta palabra, oh Padre, suene como un címbalo en lo profundo del corazón y como una advertencia de atalaya en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos míos, en el libro de Primera a los Reyes, capítulo 22, verso del 15 al 25, en la versión de la Biblia de las Américas, dice así: y cuando llegó el rey, le dijo a Micaías: ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos de desistir? Y él le respondió: sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. Entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió: vi a todo Israel esparcido por todos los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo dije? Este no profetiza nada bueno acerca de mí, sino solamente lo malo. Respondió Micaías: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y unos decían de una manera y otros de otra. Entonces, oiga bien, hermano y hermana, un espíritu, no dice un ángel, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo lo voy a convencer. Y el Señor dijo: ¿cómo? Y él respondió:
saldré y seré espíritu de mentira. Espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor le dijo: tú inducirás y también lo lograrás. Ve y hazlo así. Ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de estos tus profetas, pues el Señor ha decretado contra ti el mal. Digamos que puede llamársele un estudio, una reflexión, o puede ser la continuación de lo que estábamos hablando, aleluya, el sábado pasado, la semana pasada, con respecto, aleluya, a las profecías, a los sueños y a las visiones. Y es de primordial importancia para mí como atalaya o para mí como guardián, aleluya, publicar la verdad, aleluya, a aquellos que escuchan la verdad, a fin de que el pueblo de Dios esté preparado y no sea engañado por falsas profecías, falsos engaños y falsos sueños. El que no ha escuchado todavía el mensaje pasado, aleluya, profecías, sueños, aleluya, visiones y espíritu de engaño, le recomiendo que vaya a YouTube y lo escuche y lo estudie y preste atención, porque podría llamarse o ser esto la continuación de lo que veníamos hablando. Y es que aquí la palabra de Dios claramente, aleluya, nos enseña que los mismos demonios son instrumentos a veces de Dios para sus propósitos. Y cuando, aleluya, Dios declara un juicio sobre un tiempo, sobre un lugar, aleluya, Él puede utilizar hasta los mismísimos demonios, aleluya, en contra o para lograr que tal juicio o tal situación se logre. En este caso había un profeta que solamente le decía al rey profecías, aleluya, dolorosas que no quería escuchar. Y es que la gente y el pueblo de Dios solamente quiere escuchar, aleluya, palabras como que yo estoy contigo, Dios va a hacer grandes cosas con tu vida, Dios te va a usar con poder, el Señor te dice que salgas de esa iglesia y vayas para la otra, y tantas cosas más, aleluya. El Señor te va a prosperar, no te preocupes que el Señor está en el asunto, el Señor va a traer a tus hijos, el Señor va a arreglar tu matrimonio. Y la gente, aleluya, se siente felices cuando escucha palabras como estas, porque se llenan de esperanza. Pero luego cuando ven, aleluya, que el esposo abandona a la esposa y se rompe el matrimonio, o que la enfermedad continuó, o que, aleluya, realmente no pasó nada de esto, llega el desencanto y lo primero que dicen: no es el profeta, el Señor me defraudó, el Señor me engañó. Uno de mis padres espirituales, aleluya, en Cuba, una de las personas que fue guía, aleluya, en los caminos del Señor, en un principio, hubo una época en su vida en la cual él tenía puestos los ojos en un evangelista muy usado por Dios en aquella época, y no voy a utilizar el nombre por una ética. Ahora, cuando este evangelista, bendito sea el nombre de Dios, cayó, aleluya, de la gracia del Señor, arrastró, al igual que Satanás, a casi todas aquellas personas que estaban embelesados, aleluya, completamente hechizados por un ministerio tan, pero tan hermoso. Bendito sea el Cristo de la gloria, aleluya. Un ministerio tan maravilloso, aleluya. Sí puedo decirles que la seguridad del estado de Cuba, por decir aquí, el FBI le puso una trampa, bendito sea el nombre del Señor, y el hombre cayó en esa trampa, para que no piensen que se fue con una mujer, sino que sencillamente le hicieron una trampa, aleluya, a través de dinero y algunas transacciones, y por ahí fue que el hombre cayó, se destruyó su ministerio, y por completo muchas personas que seguían el ministerio de este hermano, estos fueron dañados espiritualmente, porque no tenían puesta la mirada en el Cristo de la gloria. Ahora bien, aleluya, uno de mis guías tenía puesta su mirada en este hombre, y cuando este hombre cae de la gracia, que es destituido de su cargo por completo, aleluya, y se aparta inclusive de los caminos del Señor, la palabra que me dijo uno de mis tres guardianes, porque fue una de las tres personas que me fueron guiando: el Señor me defraudó. A mí nunca se me olvida eso. El Señor me defraudó. Yo llevaba días en el evangelio, no entendía por qué él decía que el Señor lo había defraudado, pero aleluya, después, años más tarde, comprendí a qué él se refería. Y es que específicamente, alabado sea el nombre del Señor,
nuestra confianza y nuestra mirada tiene que estar puesto solamente en Cristo. Siempre y cuando uno ponga su confianza y su mirada en un hombre, en un profeta, aleluya, en un siervo de Dios, está en peligro de errar. Ahora vemos cómo en la escritura, en este momento, el profeta lleva siempre palabras negativas al rey, porque el rey estaba haciendo lo malo, por supuesto. Y en esta ocasión él consulta y tenía como 400 profetas que estaban ahí diciendo: sí, sube, así el Señor dice, así el Señor dice, y así el Señor dice. Y le estaban vaticinando de que lo que él quería hacer, la guerra que él quería hacer, él iba a salir triunfador. Inclusive cuando sacan al profeta que estaba en un lugar como que encarcelado, le dice: mira, te recomendamos que tú digas la misma palabra, porque si no vas a seguir en problemas. Mira, di lo mismo que están diciendo ellos y vas a tener gracia. Y él dijo: sí, está bien. Y por eso es que cuando el profeta llega le dice: no, tú vas a vencer. Así dice el Señor. Pero ya el rey conocía el tonito del profeta, que era un poco burlón, y le dijo: te estoy diciendo que me jures por tu Dios, aleluya, qué es lo que va a pasar. Y es cuando él da la profecía, la palabra profética, e inclusive esta porción de la Biblia es mucho más larga y aclara un montón de puntos, porque los falsos profetas se levantan y le dicen: ¿en qué momento el Espíritu de Dios se fue de nosotros para hablar a través de ti? Y él se vuelve y se dice: en el momento en el cual ustedes salgan corriendo de cuarto en cuarto y les vayan a cortar la cabeza, se acordarán de que Dios habló a través de mí, y que hace tiempo no está hablando a través de ustedes. Quien está hablando a través de ustedes es un espíritu de mentira. Ahora, Dios da permiso a veces a los demonios para atormentar a los creyentes. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Así lo dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? Del mismo Señor. El mismo Señor le dio la autoridad a ese espíritu para que atacara. Tenemos el otro caso, aleluya, del patriarca Job. Aleluya, como cada vez que Satanás quería que el Señor lo reprenda, infringir algún tipo de castigo o de prueba en la vida de Job, tenía que ir a la presencia de Dios y pedir permiso. No, esto es así, y iba pidiendo permiso hasta que el Señor le concede inclusive que tocara su cuerpo, pero que no le podía quitar la vida. Y sabemos que cogió un tumor de cáncer en todo el cuerpo y soltaba los pedazos. La historia que usted conoce. Ahora bien, el Señor da permiso a veces, aleluya, para que los creyentes sean castigados con una enfermedad o con una plaga por una razón. Alabado sea el nombre de Dios. Excepto el caso de Job, que se estaba jugando la fidelidad y el cielo estaba mirando lo que estaba sucediendo, la disputa entre Satán y el yo soy el que soy, aleluya. Y Job en este caso era el peón que estaba, aleluya, que se iba a saber si el hombre podía adorar a Dios de corazón, aleluya, cuando Dios le diera o no le diera. Y él era ese caso, aleluya. Y él demostró que teniendo y también en desgracia, él iba a seguir siendo fiel a Dios, y el Señor ganó la disputa. Pero excepto ese caso bíblico, podemos ver muchos casos bíblicos en los cuales el Dios del cielo da permiso a espíritus demoníacos a que vengan a atormentar a sus hijos por alguna cuestión de rebeldía, y para él tratar con ellos y para que ellos acaben de entender que no pueden seguir actuando de una forma X. Primera de Samuel 16:14 es uno de los casos. Y hablando de estos profetas falsos y de estas personas que están falsificando profecía, su tiempo se acerca y el fin de ellos va a ser tortuoso y terrible. Yo no quisiera estar en lugar de ellos, porque están violando un mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y están diciendo: el Señor me dijo, y yo soñé, y Dios me mostró, y Dios me está diciendo esto. Y las personas incautas, como hablamos en la semana pasada, que no vamos a repetir el mismo mensaje, por cuanto no leen la escritura, por cuanto no se saben lo que dice 1 Corintios capítulo 14, y no entienden, aleluya, lo que habla la palabra de Dios, aleluya, por esta razón cae en todas estas trampas y en todas estas mentiras de espíritus mentirosos. Jeremías 23, verso 16 al 22, también en la versión Biblia Viva, dice: esta es mi advertencia para el pueblo, dice el Señor de los ejércitos. No escuchen más a estos falsos profetas cuando les profeticen. Llenarlos de falsas esperanzas. Son unos embaucadores, o sea, unos tramposos.
inventan todo cuanto dicen, no son portavoces míos. Continuamente dicen a estas personas rebeldes que me desprecian, no tengan ningún cuidado, todo está bien. Y a quienes viven como ellos quieren, le dicen, todo está en paz. Pero pueden nombrar ni siquiera uno de estos profetas que tenga tanta intimidad con el Señor que pueda oír lo que Él dice. ¿Se han preocupado siquiera uno de ellos de escuchar mi voz? Miren, el Señor enviará un gran torbellino que arrasará con estos locos y quedarán locos. La terrible cólera del Señor no se aplacará hasta que haya ejecutado todo el castigo planeado. Más adelante comprenderán mejor lo que estoy diciendo cuando los vean locos. Yo no he enviado a estos profetas, pero ellos se apresuraron a hablar mi nombre. No les he dado mensaje alguno, pero ellos dicen que sus mensajes son de mi parte. Si fueran míos, tratarían de apartar mi pueblo de sus malos caminos. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, aleluya, al final vamos a explicar unas cuantas cositas con respecto a este ministerio maravilloso, profético. Pero en esta tarde, noche, quisiera que en cada uno de ustedes tuviera mucho cuidado cuando reciben, aleluya, y aquellos que me escuchan, cuando reciben una palabra profética, porque al final vamos a descubrir cómo es que funciona este ministerio y para qué sirve, para que ya una vez de por toda esta jauría de mentirosos y parlanchines que andan anunciando falsos sueños y falsas visiones, aleluya, se arrepientan por sí, quizás se arrepientan porque dice que el juicio de ellos va a ser loquera, los va a dejar locos completamente por estar usando el nombre del Señor, aleluya, en vano. Ahora, mi función como atalaya o mi función, aleluya, como guía, según la escritura, es la siguiente. Ezequiel capítulo 33, verso del 1 al 9. Y voy a leer una porción que ojalá aquellos que me escuchen en Ciufor, que son pastores, o pastores de otro lado que escuchen, se pongan las pilas y entiendan, aleluya, el peligro, aleluya, porque es muy rico a muchas personas, les gusta que le llamen pastores, que le llamen los siervos, que le llamen los reverendos, que le llamen los ungidos. Hay personas que les gusta que ni siquiera le digan su nombre, tienen que decirle, hasta en el trabajo tienen que decirle pastor, porque se sienten, aleluya, que para que la gente escuche que son pastores. Pues bien, para estas personas, aleluya, que tanto deseo tienen de ser líderes, alabado sea el nombre de Dios, aunque algunos de ellos no han sido puestos por el Señor, dice la escritura en Ezequiel capítulo 33, verso del 1 al 9. El Señor me dijo, hijo de hombre, háblale a tu pueblo y dile, cuando traigo al enemigo contra una nación, el pueblo nombra a uno de los suyos para que haga guardia. Eso es lo que es un pastor, un guardián. Eso es lo que es un profeta, un guardián. Eso es lo que es un reverendo, un guardián. Si este ve que el enemigo se acerca y toca la trompeta para advertir al pueblo, y si alguien oye la advertencia de la trompeta y la ignora, entonces será responsable de su propia muerte cuando venga el enemigo, porque oyó el sonido de la advertencia de la trompeta, pero la ignoró. Así que es su culpa. Si un guardia ve al enemigo que se acerca y no toca la trompeta, para todos estos parlanchines, para advertir al pueblo, entonces el enemigo vendrá y los matará, y ellos morirán por sus pecados, pero el guardia, el pastor, el reverendo, el profeta, será responsable del que haya muerto. Pues a ti, hijo de hombre, te he puesto como guardián del pueblo de Israel. Así que cuando oigas mensaje de parte mía, debes advertirle y decirle la verdad. Es posible que te digan que les avise al perverso, ciertamente morirás. Si no hablas a él y le adviertes que él cambie su conducta, entonces morirá por su pecado, pero a ti te haré responsable por su muerte. En cambio, si le adviertes que cambie su conducta y que se vuelva a Dios y no lo hace, entonces morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu alma. La responsabilidad imperiosa para todos los que están abriendo iglesia, para todos los que están en lugares por ahí, para todos los
los que están exhibiendo sus posiciones y están exhibiendo sus títulos y están exhibiendo sus credenciales y se autollaman a ellos mismos ministros ordenados cuando no lo son, porque están comprando los títulos. Aleluya. El Señor está empezando a revelar un montón de cosas para todos estos falsantes, dice la palabra de Dios. Para aquellos que están alzando la voz, dice el Señor, esta palabra es para ti donde quiera que te encuentres. Aleluya. Si tú no adviertes al pueblo de Dios, si tú lo único que estás diciendo es profecía bonita, profecía inventada, profecía para asustar a la gente, diciéndole: si te vas de esta iglesia no vas a prosperar, si te vas de este ministerio no vas a levantar cabeza nunca, porque Dios te trajo a este lugar y este es tu lugar. Cuando las ovejas son del Señor y tienen la libertad de irse para donde ellas quieran. Escucha bien, alabado sea el nombre del Señor. Escucha bien. Dice el Señor que si no adviertes al pueblo de Dios de lo que viene, de lo que está por venir, de lo que anuncia tanto Mateo 24, alabado sea el nombre del Señor, de todo lo que está por venir a esta nación que es donde vivimos: hambres, guerras, guerra civil, enfermedades, pruebas, sufrimiento, torturas, como habla Mateo 24. Si no le adviertes al pueblo de Dios y solamente te pasas la vida manipulando a las personas, hay un solo juicio para ti: la locura y la muerte eterna. Dice la Escritura: este es el juicio para estos falsos voceros. Jeremías 23:39. Por eso, he aquí, los olvidaré por completo, los arrojaré de mi presencia a ustedes y a la ciudad que le he dado. Pondré sobre ustedes ofrenda perpetua, eterna humillación que no jamás será olvidada. Alabado sea el nombre de Dios. Jamás será olvidada. Y a eso se refiere el libro de Daniel cuando habla y dice claramente que en aquel día algunos resucitarán como estrellas a perpetua, aleluya, luz, y otros para vergüenza y confusión. Ahora, la Escritura nos habla claramente en 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 12, aleluya, acerca de los dones espirituales. Y dice la palabra de Dios en la Reina de Valera contemporánea: hermano, no quiero que ustedes ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando eran creyentes o no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dado a cada uno para provecho. A uno el Espíritu da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro palabra de fe, a otros dones de sanidades, a otros dones de hacer milagros, a otros dones de profecía, a otros dones de discernimiento de espíritu, y a otros dones de diversos géneros de lengua, y a otros inclusive el interpretar la lengua. Pero no todo esto se hace por el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Amados hermanos, la semana pasada lo hablamos, hoy lo vuelvo a decir: huya de las web, huya de las redes, huya de estos lugares que están anunciando escuela de profetas. Vamos a activar los dones. Venga a esta escuela, inscríbase. Le vamos a enseñar, aleluya, a cómo ser profeta. Eso está ahí, está en internet. Usted ve anunciándose escuela de profetas, escuela de profetas, y vamos a activar sus dones. Y así mismo yo lo decía la semana pasada: no hay manera de activarle un don a usted si Dios no se lo da, porque 1 Corintios dice claramente que quien da los dones y los reparte como Él quiere es el Espíritu Santo del Señor. Nadie más puede dar dones, nadie puede dar ministerio, y nadie más puede activar ningún ministerio que no sea el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender eso. El pueblo tiene que salir de tanta mentira, alabado sea el nombre del Señor, que si activar dones, que escuela para llegar a ser profeta. Si Dios no te ha llamado a ser profeta, jamás
serás profeta. Es como alguien que quiera ser cantante o quiera ser levita o quiera tocar, digamos que piano. Si no tienes el don de la música, puedes ir por la escuela que quieras, pasar toda la escuela y no vas a tocar el piano jamás, porque no tienes oído para la música, no saliste con esa capacidad. No hay forma de que tú puedas ser músico porque no tienes esas características, no tienes ese don. Igualmente sucede con lo espiritual. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, porque lo dije la semana pasada, la clave está en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Para que el pueblo escuche, para que el pueblo entienda. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 al 33. Por si acaso el pueblo no tiene tiempo de leer la Biblia en su casa, o le da pereza leer la Biblia en su casa, o está muy ocupado para estar, aleluya, descargando una aplicación de Biblia audio, y aunque sea ponerse unos audífonos y escuchar la Biblia audio en su trabajo si es posible. 1 Corintios capítulo 14, 1 al 3, de 1 al 33, es algo que la iglesia mundial debería practicar, y ya se acabaría todo este problema de que soñé, de que oí, de que me dijeron. Alabado sea el nombre del Señor. Fomenten ese amor. En la versión, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. 1 Corintios 14, 1 al 33. Fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino solamente con Dios. Nadie le entiende ni sabe lo que dice, porque habla secretos. Cipriano Valera dice misterios, secretos por medio del Espíritu. Pero el que profetiza habla a los demás para darle fuerza, ánimo y consuelo, para animar, consolar y exhortar. Ánimo, consuelo y fuerza. Para eso es la profecía, y lo vamos a ver más adelante. No es para manipular la mente de nadie y estarle diciendo cosas que no están en este ámbito. Ánimo, consuelo y fuerza. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lengua, dice Pablo, pero me gustaría más que todos pudieran profetizar, porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas. A menos que alguien interprete, pues de esa manera se fortalecería la iglesia. Entonces, hermano, ¿en qué les ayudo si les hablo en lengua? Solo les sirvo de ayuda si hablo por medio del don de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza. Lo mismo sucede con los objetos que suenan, por ejemplo, la flauta o el arpa. Si los sonidos no son claros, nadie puede saber cuál es la melodía que se está tocando. Si la trompeta de guerra no suena bien, nadie va a alistarse para combatir. Así sucede con ustedes si hablan con palabras que no se pueden entender. Nadie va a saber lo que dijeron. Será más bien como hablar en el viento. Es cierto que hay muchos idiomas en el mundo, dice Pablo, y todos tienen significado, pero si yo no entiendo lo que alguien me dice, seré como un extranjero para él, y el que habla será como un extranjero para mí. Sucede lo mismo con ustedes, ya que ustedes tienen afán por manifestaciones espirituales. Busquen las que fortalezcan más a la iglesia. Así que el que habla en lengua debe orar para que también pueda interpretar lo que dice. Pues si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré con el espíritu, sí, y también oraré con el entendimiento. Cantaré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Porque si alaba a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará los que no entienden? Cuando des gracia, no podrás decir así sea, porque no entienden lo que dice. Pues pueden agradecer muy bien, pero eso no fortalece a los demás. Verso 18. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, porque hablo lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en las reuniones de la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que instruyan a los demás, que 10,000 palabras en un idioma que nadie sabe. Hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, y en su modo de pensar sean adultos y maduros. Así dice la Escritura: por la gente que habla un idioma diferente y por labios de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. Por eso vemos que el uso de diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata con los que no creen, no con los que creen. Y la profecía, en cambio, muestra cómo es que Dios obra por medio de los que creen y no de los que no creen. Supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lengua. Si entran los que no entienden o los que no creen, no dirían
que todos están locos, pero supongan que todos profetizan. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que está diciendo, va a darse cuenta de sus pecados, será juzgado por los demás y los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará el rostro en tierra para alabar a Dios diciendo: en verdad Dios está entre ustedes. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente, usen salmo, usen enseñanza, usen revelación, otro hable en lengua, otro interprete. No debe hacer, todo debe hacerse para fortalecer la iglesia. Si alguno de ustedes habla en lengua, que solo hablen 2 o 3, cuando mucho, cada uno por turno, y los demás interpreten. Y si no hay quien interprete, el que hable en lengua guarde silencio y que hable consigo mismo con Dios. Cuando tomen la palabra de profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen lo que diga el profeta. Que hablen 2 o 3 y que los demás examinen lo que diga el profeta. Ahorita voy a explicar. Si en ese momento alguien que está allí sentado recibe un mensaje nuevo de Dios, el primero debe dejar de hablar, y todos pueden hablar si uno lo hace, uno por uno, para que todos aprendan y estén animados. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. Ya terminamos prácticamente, alabado sea el nombre del Señor, y vamos a llegar a la clave que a mí me interesa transmitir a ustedes y a aquellos que me están escuchando. Según la Biblia, si una persona habla en lenguas, está hablando misterios, y su espíritu está hablando directamente con Dios, misterios. Pero su mente, la mente de la persona, queda sin entendimiento porque no está hablando en su idioma el cual esa persona domina. Sin embargo, su espíritu se está fortaleciendo porque está hablando con Dios cosas necesarias quizás para esa persona. Ahora dice la palabra de Dios que si cuando alguien, aleluya, habla en lenguas, no hay quien se la interprete, que baje el volumen, en otras palabras, hable bajito para sin lenguas, aleluya, y calle. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si se levanta alguien que tenga el don de interpretación, pues entonces la combinación del don de lengua con el don de interpretar lengua se convierte en profecía. Pero vamos a ver que la palabra profética dice también que tiene que ser 2 o 3 y que los demás deben juzgar. ¿Cómo es que se juzga la profecía? La profecía se juzga de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios nunca va a decir nada contrario a la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás va a decir algo que esté fuera, o te va a mandar a hacer algo que esté fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué el pueblo cae incauto y se creen todos los cuentos que existen por ahí? Porque no se está juzgando la palabra profética. El hombre o la mujer se para y dice lo que quiera decir, aleluya, y todo el mundo, amén. O sea, así sea, es verdad lo que tú estás diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. He llegado a congregaciones en las cuales he escuchado inclusive que el predicador ha dicho: todos ustedes son unos hijos del diablo, arrepiéntanse, y la gente, amén. O sea, están reconociendo que son hijos del diablo, porque el pueblo está como que mecánico, viene a la iglesia pero no viene consciente de venir a adorar y venir a discernir qué es lo que se va a hacer, porque esto es un lugar espiritual y estamos tratando con cosas espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando estamos tratando con cosas espirituales, tenemos que ser sabios, tenemos que detenernos a analizar lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la Escritura claramente dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, un día vamos a tener que dar cuenta. Entonces, bíblicamente, las personas que profetizan 2, 3, 4, 5, 6, no importa. Pero la iglesia tiene que juzgar la palabra profética, y eso yo lo vi en mi tierra y lo vi en algunas iglesias, que se paraba alguien a profetizar y luego el pastor o los ministros, de acuerdo, si era una convención, whatever, no sé, esto se paraba y decía, la iglesia acepta esta palabra profética a la luz de la Escritura, aleluya. Esta palabra profética concuerda con lo que dice la Biblia. Eso yo lo vi. Y hubieron personas que salieron avergonzadas
y hubieron personas que salieron bendecidas y alabadas porque lo que el Espíritu estaba diciendo a través de ellos sí concordaba con la palabra de Dios. O sea, yo llegué a ver eso, alabado sea el nombre de Dios, pero ya eso se ha perdido por completo, se ha perdido, y por eso es que estamos cayendo en los errores que hay. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Meterle miedo a la gente, que si te vas de esta iglesia estás maldecido, que si te vas de esta iglesia no vas a prosperar y vas a perder el trabajo, que si te vas de esta iglesia te vas a perder. Ese es el propósito de los dones espirituales. Que dice el Señor que si tú te rebelas así contra el ungido, pues ya tú sabes lo que te viene arriba es juicio, y la gente con miedo. Ese es el propósito de los dones espirituales. No es ningún propósito de los dones espirituales. Cada creyente es libre de estar en una congregación y irse para otra congregación el día que quiera, lo determine y lo prefiera, con tal de que llegue a una iglesia donde se predique sana doctrina, donde se predique la verdad, donde no estén imponiendo manos por gusto, inventando profecías y empujando para el piso y manipulando y salga a caer en un lugar horrible. No hay problema. Efesios capítulo 4 verso 12 dice así: ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Bien, primeramente perfeccionar a los santos, o sea, equipar. Ese es el ministerio. Diaconía, del nombre de diáconos. Servicio, ministerio, equipar, perfeccionar, según Efesios 4:12. Dice que el propósito de los dones número 1 es perfeccionar a los santos. Aleluya. No perfecciona a ningún santo estarle metiendo miedo a las personas. Mira cuántas personas quedaron en ridículo, y yo no voy a decir que me reí, me dio tristeza, porque entre ellos habían pastores y profetas, y quedaron ridículos. Y cada vez que queda en ridículo un hermano mío en el evangelio, no me puedo divertir con eso, ni me puedo gozar. Llegó el eclipse. Antes del eclipse, una señora por YouTube: dice el Señor que después de estos juicios vienen juicios terribles, que ni salga a la calle, que ni salga al trabajo. La iglesia obediente no va a ir al trabajo, no va a ir a la calle. Y si usted se para en la calle y si usted se pone a mirar este eclipse, le va a pasar algo malo. Lo que el Señor está diciendo, la profecía decía así: más le vale a mi pueblo que se esconda en su cuarto, que se esté bien escondido y que no salga ni a las puertas, que tape las ventanas. Y eso empezó a sonarme a mí como que el coco, la bruja, miedo. Otro profeta por allá: todo está cumplido. Un pastor decía: ya todas las profecías están cumplidas. Mentira, porque para que todas las profecías estén cumplidas, tiene que levantarse todos los países en guerra unos con otros. Hay pestilencia, yo no veo pestilencia. Hay hambre en algunas partes de la tierra, pero el hambre va a ser general. Están persiguiendo y nos están dando palos y están torturando a los cristianos, ¿no? Aquí en Estados Unidos todavía, y en muchos países tampoco. Falta esa profecía también. Entonces no se han cumplido todas las profecías. Mentira. Pero bueno, este pastor salió diciendo que sí, que todas las profecías están cumplidas. Un pastor famoso él. Y que ya el Señor ha puesto en mi corazón que sí, este eclipse está anunciando: prepárate, iglesia, el rato. No me quedé así. Bueno, y un montón de profetas, voy a hablar de los profetas, no de los brujos ni los espiritistas, de los profetas, diciendo que el fin, ya ahora es el fin. Ya pasó ¿cuál fin ha llegado? No ha llegado ningún fin. ¿Quién se paró a juzgar toda esa palabra profética? Nadie. Un montón de like ahí en YouTube. Like. Y la gente cobrando por todas esas profecías falsas. El pueblo asustando a la gente. Para eso es la palabra profética. Para eso son los dones. Para estar diciendo: no, esto que están maldiciendo el pueblo de Dios. No. Dice Efesios 4:12 que el propósito de los dones es para perfeccionar a los santos. Número 2, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, el progreso de levantar un edificio. Aleluya. Tercero, dice que el tercer propósito es
y se divide en tres partes: llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, llegar a la estatura de un varón perfecto y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, según Romanos 8:29, Gálatas 2:20, del 1 al 19. O sea que el propósito de los dones son edificar, exhortar, animar, no asustar, no manipular, no engañar al pueblo de Dios, no jugar con los sentimientos, no amenazar que si tú no diezmas te vas a quedar sin nada, te vas a morir de hambre, la desgracia te va a venir sobre tu vida y tú sabes si esa persona puede diezmar, si esa persona si le alcanza para comprar un poco de leche para su hijo, y lo que estás metiéndole, hijo del diablo, pastor y profeta, que estás haciendo eso, eres un hijo del diablo, estás engañando al pueblo de Dios, estás metiéndole miedo al pueblo de Dios, estás manipulando al pueblo de Dios. Dios es el dueño del oro y la plata. Y se necesitan las ofrendas y los diezmos para las misiones. Claro que sí. Y es un deber del cristiano. Pero si no puedes, no puedes. ¡Viva el Cristo de la gloria! Ya basta de tanta manipulación y tanto engaño de los dones espirituales, hermanos, que son una preciosura, son para la edificación. Edificar tu vida, exhortarte si estás decaído, animarte si andas cabecibajo porque las cosas te están saliendo mal. Y allá viene el profeta, dice el Señor, y tú, wow, yo pensé que Dios no estaba conmigo, pero sí, dice que está conmigo esa palabra, wow, tengo que seguir luchando para adelante. Exhortación, edificación y consuelo. Alabado sea el nombre de Dios. Para eso son los dones espirituales. Y repito, para terminar, toda palabra profética tiene que ser juzgada de acuerdo a la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Profecía que no concuerde, profecía que no se sustente en la palabra de Dios, aleluya, deséchela, no se asuste, no le crea. Vamos a estar puestos en pie en esta noche, tarde. Aleluya. Espero que usted sea lo suficientemente sabio